Saludos. Hoy nos metemos de lleno en, unas fuentes fascinantes sobre figuras divinas muy antiguas. Eso es. Dioses que, bueno, según estos textos, murieron y resucitaron, mucho antes del cristianismo. Exacto. Tenemos referencias académicas, textos antiguos. La verdad es que hay bastante zumbido con este tema. Sí, lo hay. Y queremos ir más allá del resumen, ¿no? Ver los matices, porque a veces se simplifica demasiado. Totalmente. No solo decir, mira, se parecían. Vamos a ver la controversia académica. Por ejemplo, las críticas de Jonathan C. Smith. Ajá. Él era muy crítico con esa categoría de dioses que mueren y resucitan, que popularizó Fraser, ¿sabes? Decía que se metían cosas muy distintas en el mismo saco, sin mucho rigor a veces. Claro. O Melkart, su versión fenicia. Hay fuentes, como Flavio Josefo, el historiador del siglo I, que menciona la despertat. La Ejercin. Eso, ejercin en griego, una celebración anual por el rey Hiram de Tiro para Heracles. Y ojo que, como señala un investigador, Neil Godfrey, Sí. es la misma raíz griega que se usa en el Evangelio de Mateo para la resurrección de Jesús. Ahí está. Ese detalle lingüístico ya da que pensar. Pero es que hay más, no es solo eso. A ver, Pues mira, una fuente más antigua, del siglo IV a.C., Eudoxo de Cnido, un erudito griego, ¿y qué dice? pues relata cómo Heracles murió a manos de Tifón, pero que revivió, al parecer, por el olor de una codorniz que le acercó Iolao. Suena raro hoy, ¿no? Pero es un relato antiguo. Muerte y retorno. Curioso, lo de la codorniz. Y algo más tangible aún. Un cuenco ritual fenicio, ¿De cuándo? datado entre el siglo V y IV antes de Cristo. Y representa una secuencia muy clara. ¿Qué secuencia? Pues mira, primero, Melkart quemado en una pira. Luego una figura, lloroso, en señal de duelo, de luto. Ajá. Y finalmente, Melkart revivido. Y asociado además con la lluvia, con el renacimiento agrícola. Vamos, que no es una similitud así vaga, es una narrativa visual. Vaya, lo del cuenco es potente. Y hablando de sacrificios y renacer, hay otra historia que recogen las fuentes, vía Eusebio de Cesarea. Sí, citando fuentes fenicias más antiguas. Exacto, el dios Cronos, que identifican con él, el dios cananeo, sacrifica a su hijo unigénito, y Elaud creo que se llamaba, ¿Qué significa el amado o el único? Sí, vestido con ropas reales además, y lo sacrifica para salvar a su pueblo de una plaga. Uf, la resonancia, un padre, su hijo único, amado, sacrificado. es. Es innegable, sí. Y fíjate qué interesante cómo reaccionaron los primeros apologistas cristianos. Gente como Justino Mártir, en el siglo II. ¿Qué dijeron? ¿Lo negaron? Pues no exactamente. No negaron que esos mitos paganos existieran antes de Cristo. Su argumento fue otro, ¿Cuál? que eran falsificaciones, creadas por demonios, ¿sabes?, para imitar por adelantado la historia de Jesús y así desacreditarla. O sea que admitían que eran preexistentes. Exacto, aunque fuera para atacarlas. Con eso, involuntariamente confirmaron la antigüedad de estos patrones. No podrían simplemente, digamos, perdonar esas similitudes, ignorarlas. Eran demasiado evidentes. Claro, esa defensa es casi una prueba en sí misma, viéndolo desde la historia sin más. La narrativa de Jesús parece encajar en un molde cultural que ya existía. En el Mediterráneo oriental, sí. Y las fuentes sugieren que, bueno, a veces la resistencia a verlo así no es tanto por la historia en sí, sino por compromisos de fe. Claro. Para ciertas sensibilidades, pensar que unas narrativas sagradas puedan inspirarse en otras o compartir un patrón, pues puede resultar chocante, casi asqueroso, ¿no? Como dice una de las fuentes. Pero es que eso es parte del estudio histórico y comparado de las religiones. Y no solo figuras individuales, también están los festivales de primavera que se mencionan. La Hilaria romana por Atis o la Adonia por Adonis. Eso es. Ciclos de luto, primero, por la muerte del dios, Llanto, duelo. y luego alegría desbordante, por su resurrección o renacimiento. Todo muy ligado a la naturaleza, a la renovación. Efectivamente. Y aunque se discuta cuándo exactamente llegó la Hilaria a Roma, si fue en tiempos de Claudio o antes, el patrón básico, el luto seguido de júbilo por un dios que vuelve, es muy antiguo, muy extendido. Quizás estos ritos intentaban de alguna forma remediar esa angustia humana ante la muerte, ¿no? Dando un modelo cósmico de que se puede volver. Entonces, resumiendo un poco,
La clave es que no hablamos de ecos lejanos o comparaciones forzadas. No. Hay pruebas textuales, arqueológicas, el término Ejercín, el cuenco de Melkart, el mito de Yehud, lo que admiten los apologistas. Todo apunta a narrativas precristianas sobre dioses que mueren y renacen. Exacto. Y para entender bien esa época, hay que, digamos, reivindicarse frente a las simplificaciones o las negaciones que ignoran esta complejidad. Correcto. Las fuentes nos dibujan un panorama cultural muy rico, muy conectado en el Mediterráneo antiguo. Ignorar estos patrones recurrentes es perderse una parte importante de la historia de las ideas, de los mitos que luego formaron parte de otras civilizaciones. Reconocer estos ecos no da respuestas fáciles, pero sí plantea preguntas, yo creo, más profundas, sobre cómo se forman las creencias, cómo viajan, cómo se transforman. Y ya para cerrar, una última reflexión que dejan las fuentes. ¿Cómo cambia nuestra manera de entender los mitos fundacionales? Los nuestros, los de otros, al saber que este patrón, este arquetipo de muerte y renacimiento divino, tiene raíces tan antiguas, tan extendidas. Buena pregunta. Introduce quizás cierto disturbo, una inquietud necesaria en las narrativas que nos son más familiares, o quizás las enriquece al ponerlas en una conversación cultural mucho más amplia, mucho más antigua. Ahí lo dejamos.